Y seguimos en el 10. ¿Cómo les va, Felipe? Bienvenido. ¿Qué tal, Sime? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bárbaro, ¿eh? ¿Qué semanita? Una semana movida. Se ha reactivado la campaña nacional con el plan, las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa. También este golpe de efecto que ha buscado Juntos por el Cambio, con la presentación de Melconian como virtual candidato, como virtual ministro de Economía de Patricia Bullrich. Y bueno, novedades también locales. Sí, nos vamos a la portada de Alfil TV, nos vamos a la página web para remarcar algunos de los temas. El que dabas cuenta recién, la visita de Patricia, el relanzamiento de su campaña. Bullrich estrenó fórmula con Melconian y envió gestos a Schiaretti. Tenemos más temas, Felipe. Esta municipalidad, el PJ conversa un gabinete sin supersecretarios. Aparentemente en los puestos clave no habría figuras con un peso preponderante político, pero bueno, son todas versiones de cómo se puede llegar a configurar el gabinete municipal. Y bueno, también, dentro de los temas de la semana también el conflicto docente, UPC, gobierno, aquel paro decretado por la UPC, la conciliación obligatoria del gobierno, la aceptación por parte de la UPC y qué pasa con la postura distinta que tiene el secretario general adjunto, a quien ya tenemos en nuestros estudios. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo pronuncio tu nombre? Franco Bukowski. Franco Bukowski. Bukowski, ahí está, ¿eh? Franco, secretario general. Electo. Electo, de la delegación Capital. Capital, por supuesto. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana en la cual desde tu sector han cuestionado, ¿no?, fuertemente, primero la propuesta del gobierno por considerarla insuficiente y después por parte de este uso de esta herramienta, la conciliación, que fue aceptada por el gremio? Bueno, primero que nada, la propuesta del gobierno no la cuestionamos nosotros, sino que la cuestionó en general la docencia y gran parte de los trabajadores estatales, hay que decirlo. El rechazo a la propuesta del gobierno salió por resoluciones masivas de las asambleas escolares, las asambleas de delegados y la asamblea provincial de nuestro sindicato, es decir, que no fue un cuestionamiento hecho por un sector, sino que fue un cuestionamiento hecho por la mayoría de la docencia en la provincia de Córdoba. Particularmente en la delegación Capital fue abrumadora la votación para rechazar la propuesta y plantear un norte estratégico de decir que hay que conseguir una recomposición real del salario. Se planteó un porcentaje de reclamo del 60% en agosto y un plan de lucha que fue luego discutido, debatido y resuelto también en la Asamblea Provincial, que fue el paro que teníamos el día miércoles, que finalmente no se pudo hacer el paro porque el gobierno dictaminó la conciliación obligatoria a través del Ministerio de Trabajo, lo cual nosotros consideramos que es muy irregular porque el ministro de Trabajo es un funcionario puesto por el propio gobierno, dictamina la conciliación obligatoria y se pone el gobierno entonces en el lugar de juez y parte en la negociación. Además, no tiene mucho sentido porque la conciliación obligatoria, si uno lee el dictamen del Ministerio de Trabajo, plantea que nosotros los docentes tenemos que reponer el plan de lucha que ya teníamos decidido y que teníamos que ir al paro, pero no obliga a deponer en nada la actitud del gobierno porque las negociaciones ya se venían haciendo. Había una instancia de negociación paritaria. La conciliación, ¿qué hace? Volver a sentar a trabajadores, docentes y el gobierno, pero ya sin los docentes discutiendo, deliberando y en plan de lucha. De hecho, esa fue la primera reunión en este contexto de conciliación. Claro, sí, en este contexto de conciliación fue la primera audiencia de conciliación, no se avanzó en nada, no hay ningún planteo novedoso, y de hecho hay una postura de parte del gobierno de no habilitar una nueva propuesta, una mejora de propuesta, que es lo que reclama la docencia, lo que reclama en general, según la asamblea de nuestro sindicato. Franco, más allá de la posición del gobierno sobre la que ya vamos a hablar un poco más, ¿cómo califican ustedes desde la oposición, desde esta lista 2 que se ha armado con agrupaciones de izquierda y también con sectores autoconvocados, la representación del oficialismo gremial, de la lista celeste? ¿Cómo la calificamos? ¿Cómo califican la actuación en el devenir de la paritaria? Bueno, el oficialismo de la conducción celeste UPC ha tenido una posición para con la propuesta. La ha armado, y de hecho esto no es dicho por mí, sino que es una confesión de parte de la conducción de UPC, que junto con el resto de los gremios estatales han colaborado en armar la propuesta junto con el gobierno y como tal, como parte autora de la propuesta, la defiende, porque es parte autora de la propuesta, por lo tanto la ha defendido públicamente y la ha defendido también en las instancias internas de nuestro sindicato, pero bueno, no ha conformado la propuesta a los docentes. El rechazo a la propuesta ha salido de las asambleas de escuela, la asamblea de delegados, porque hay un espíritu entre los compañeros, que es el hecho de que nuestro salario está muy empobrecido y el horizonte al que vamos es de mayor empobrecimiento. Entonces hay que batallar contra esa perspectiva. Por eso el reclamo de una recomposición real del salario prima antes de cualquier
acuerdo previo que pueda haber entre una conducción y un gremio. El tema ha estado muy en agenda y se han visto distintos informes. Recuerdo uno, por ejemplo, publicado por Comercio y Justicia, donde se armaba un ranking de los salarios de los docentes en las distintas provincias y se hablaba de que Córdoba estaba sexta, pero aún por debajo de la línea de la canasta familiar para el cargo testigo, que es el de maestra de grado. La respuesta de la provincia fue salir a decir que los docentes cordobeses eran de los mejores pagos del país. ¿Cuál es la respuesta que se da a eso, que hasta tuvo un spot publicitario? Totalmente, sí. La provincia hizo una campaña contra el reclamo docente. La provincia hizo una campaña contra los reclamos docentes y contra la lucha. La campaña contra la lucha la resolvió, el planteo de fuerza fue imponer una conciliación obligatoria. Y la campaña contra el reclamo docente es muy pérfida porque intenta comparar el salario docente con el salario de docentes de otras provincias de la región, todos empobrecidos. Digamos que si uno lee esa campaña, nota que todos los salarios docentes están empobrecidos, tanto los de Córdoba como del resto de las provincias. No lo ha comparado con lo que gasta la provincia en otros ámbitos, no lo ha comparado con el salario que tiene, por ejemplo, quien dictamina la campaña, sus funcionarios, sino que lo compara con el salario de otros docentes empobrecidos. Entonces hay una confesión de parte en ese punto de esa campaña. Ahora esa campaña fue respondida de plano, porque fue respondida con la docencia con mucha bronca, generó mucho rechazo esa campaña entre los docentes, pero además también con muchos argumentos. Yo estoy viniendo ahora acá de una escuela, de la tarde que anduve, y la verdad que no me dejaban salir por el listado de reclamos que tenían. Desde empezar a hablar del salario, pero seguimos con la cuestión de infraestructura. Las escuelas se caen. Hoy supe de 2 escuelas en la delegación capital que tuvieron que parar las clases y tuvieron que retirar a los chicos antes de que termine la jornada porque habían habido problemas de edilicio. En un caso se cayó un techo en un baño, en el otro también otro problema de edilicio, y en esta escuela de la que vengo me decían que tenían un plan de obra que no lo pudieron seguir ejecutando porque, según declaraciones del arquitecto, se había terminado la plata. Problema de infraestructura. Problema de cargos, no me dejaban ir porque necesitaban 3 preceptoras a la tarde, necesitaban una coordinadora de curso también a la tarde, no tenían cargos para atender a los 500 estudiantes que eran en la escuela, no tenían la cantidad de gente disponible para trabajar en la escuela. Entonces, y además está el problema de la precarización laboral que avanza profundamente en las escuelas y en el trabajo nuestro de los docentes. Entonces, no es un solo problema el salarial, es un conglomerado de problemas. No hay uno que resuelva el gobierno. No hay uno que resuelva el gobierno. Y si uno ve los datos, la participación de educación en el presupuesto provincial ha bajado alrededor de 10 puntos en los últimos 10 años. Es decir, el gobierno cada vez destina menos plata de su presupuesto provincial a educación, sea para salarios o para atención de lo que significan todas las necesidades del sistema educativo. Entonces, frente a lo que estamos no es solamente un recorte salarial o la voluntad de un gobierno o de un salario, sino que hay un ajuste en toda la línea y en toda regla contra la educación. Me voy al mes de diciembre, ¿cómo crees que será la transición, ¿no? Cuando ya puedas asumir al frente del gremio? Bueno, la transición tiene que ser, tiene que ser asumiendo lo que planteamos en la campaña y por lo cual nos han votado los compañeros. Nosotros hemos hecho una campaña desde la lista que me tocó integrar, que es la lista Unidad desde las Escuelas, con la que ganamos la delegación capital, planteando que necesitamos un sindicato que sea independiente del gobierno, es decir, un sindicato que tenga el oído, el ojo y la sensibilidad puesta en los reclamos docentes y no ese sindicato que se sienta a armar una propuesta con el gobierno atendiendo primero a su política de ajuste y su presupuesto, digamos. Nosotros tenemos que primero escuchar los reclamos docentes y a partir de ello armar cómo lo tengamos que reclamar, el pliego de reclamos y los planes de acciones. ¿Todo eso lo ha hecho Montserrat en su gestión? ¿Lo que acabas de describir lo ha hecho Montserrat en su gestión? Completamente, sí, constantemente, pero no porque yo lo diga, sino porque él mismo lo dice. Y ahí hay un problema, porque los sindicatos se sientan con el gobierno, arman una propuesta y luego tienen que ver cómo la hacen pasar, cómo la hacen aprobar con sus bases, con los docentes en el caso de los docentes. Pero también la propuesta esta que el gobierno defiende y que quiere imponérsela a los docentes, aunque ya la rechazamos, le ha costado pasarla en el resto de los estatales. Intentó distintos tipos de maniobras para que la firmen y que pase con el resto de los gremios estatales. Y hoy, por ejemplo, los hospitales están también desarrollando un plan de acción y un plan de lucha porque desconocen y rechazan la propuesta salarial que firmó el Sindicato de Empleados Públicos. Y hay asambleas en los hospitales e incluso participaron en la movilización que hicimos nosotros el otro día, el día miércoles, que era el día de paro. También hubo un inicio de confluencia entre los
entre la lucha que podemos llevar adelante docentes, con trabajadores de la salud particularmente, pero también con el resto de los estatales. En el caso docente, la conducción de nuestro sindicato se puede llegar a sentar con el gobierno para armar una propuesta, pero si no convence a los docentes, tenemos que discutir qué es lo que reclamamos y discutir cómo lo vamos a llevar adelante, esos reclamos y la lucha. Franco, en el bloque que viene vamos a estar conversando con la legisladora provincial Nadia Fernández. Ella es una de las espadas principales del oficialismo que salió a polemizar con la postura de los docentes que están haciendo este reclamo y que no están accediendo a aceptar la oferta del gobierno provincial. Nadia hizo una interpretación en su momento que respondía a que el secretario general tiene alguna afinidad, de hecho fue candidato a legislador por la lista de Creo en Córdoba, estamos hablando de Montserrat, con el kirchnerismo y que entonces no acepta la propuesta para de algún modo hacerle el juego a Massa, para meter problemas en Córdoba que repercutirían electoralmente beneficiosamente para el kirchnerismo. ¿Vos cómo decodificás ese mensaje ahora que nos estás afirmando que Montserrat tiene un juego bastante distinto? Bueno, claro, efectivamente que es así, porque Montserrat pudo haber ido en las listas del kirchnerismo, y eso es cierto, no lo niega. Ahora bien, lo que le preguntaría yo a Nadia Fernández, ¿en qué beneficia a Massa un planteo de rechazo a la propuesta del gobierno de Schiaretti en la provincia por parte de los docentes? Massa salió hace poco ya a declarar que va a ser muy duro con los docentes, es decir, que le está polarizando a Bullrich, en quién va a ser más duro, a Bullrich y a Milei, en quién va a ser más duros con los reclamos de los trabajadores. Incluso amenazó directamente a los docentes de que va a atacar los paros y los planes de lucha que los docentes lleven adelante. Es decir, que Massa no viene con un planteo diferente al ajuste que acabo de describir antes, que se ve en educación y se ve particularmente entre los salarios. Entonces, un rechazo a la propuesta no beneficia a Massa. Entonces, allí no hay una cuestión de politización en ese sentido. La politización yo la veo más en lo que les dije antes, en poner a tu ministro de Trabajo a bloquear un plan de lucha, a impedirle a los docentes que vayan con todas las de la ley a defender lo que están reclamando. Porque la conciliación es completamente irregular, las negociaciones existían. Frente a una primera medida de acción, dictaminar una conciliación, eso sí es un planteo de politización y de politización completamente negativa. Franco, no beneficia más al plan de lucha. Franco, en el día de hoy se conocieron los datos de la UCA, ¿no? Con respecto a la pobreza, casi el 40% de los argentinos son pobres. Dentro de ese colectivo, el 60% de los menores de 0 a 17 son pobres. Y pensaba en el rol docente, ¿no? Un rol que desde hace muchos años y lamentablemente no solo es de educar, sino de contener a muchísimos sectores, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto a la vinculación del laburo que hacen los docentes y esta realidad tan dura? Eso es muy doloroso. 60% de los niños pobres es muy doloroso y es la realidad con la que vivimos los docentes constantemente. Porque está la pobreza, está el hambre, está la realidad social, las realidades familiares que tenemos que atender constantemente. Y están los problemas educativos también. La escuela tiene que atender múltiples demandas sociales, alimenticias, económicas. De violencia también. De violencia, la violencia crece constantemente y los problemas educativos también se multiplican. Por eso esto que yo le decía antes, de que falten cargos en las escuelas no es un punto menor, porque hace falta mucha más gente y mucha más gente capacitada para atender las múltiples demandas que hay. Pero a veces cuando uno tiene cursos abarrotados y múltiples problemas que atender, es imposible seguirlos. Nosotros tenemos estudiantes que llegan analfabetos al primer año del secundario, por ejemplo. Y cuando llega un estudiante analfabeto al primer año del secundario, es decir, que no sabe leer y escribir, a uno le causa mucho dolor porque sabe que en ese contexto va a ser muy difícil que logre finalmente alfabetizarse. Franco, te agradecemos mucho tu participación en el programa. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Ya la tenemos a la próxima invitada en nuestros estudios. Aquí está Nadia Fernández con nosotros. En un ratito la vamos a entrevistar. Aquí estamos en Alfil TV, estamos en vivo en esta emisión de viernes con mucha información. La tenemos a la legisladora de Unión por Córdoba para dar cuenta de la otra mirada, ¿no? En este contexto de conflicto con los docentes. Estamos en vivo por el día, ya venimos. Bueno.